Yo lo he visto, yo lo he visto. Qué frase, ¿no? Una confesión súper dramática y lo mejor de todo, fuertemente documentada. Pero ojo, lo verdaderamente fascinante aquí no es lo que se dice, sino quién lo dice. No provino de un devoto, ni de un creyente de toda la vida. Fue Adelino de Almeida, un periodista totalmente escéptico y además ateo, que escribía para un periódico portugués importantísimo llamado O Século, allá por octubre de 1917. O sea, el hombre fue literalmente a cubrir lo que él pensaba que era un mito y terminó escribiendo sobre algo que simplemente no pudo explicar. Esto nos engancha de inmediato con uno de los eventos más debatidos de la historia moderna. Les damos la bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a clavar de lleno en el fenómeno de Fátima. La idea es desmenuzar exactamente cómo un evento tan, pero tan local, un suceso en un modesto campito rural a principios del siglo pasado, generó un efecto dominó que terminó moldeando gran parte del siglo XX. Y bueno, para entender todo esto tenemos que ponernos en contexto. Imagínense el clima sociopolítico de la época, un mundo oscurecido por la Primera Guerra Mundial y específicamente un Portugal bajo una nueva república instaurada en 1910 que era estrictamente laica, anticlerical y que veía con muchísima desconfianza cualquier tipo de fervor religioso. Justo en medio de todo este caos surge esta historia increíble. Y para que no nos perdamos, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, las apariciones de 1917. De ahí pasamos al milagro del sol. Luego analizaremos la conexión entre los secretos y la historia mundial, para cerrar con su enorme legado global y los peregrinajes. Vámonos, recio. Arrancamos con la primera sección, las apariciones de 1917 y la cronología de los niños. Es de verdad impactante ver lo rapidísima y tristemente trágica que fue la línea de tiempo para estos tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Todo este asunto empieza en la primavera de 1916. Ellos reportan visiones de lo que llamaron un ángel de la paz. De ahí damos un salto al 13 de mayo de 1917, con la primera aparición mariana formal. Y la cosa escala velozmente porque para julio ya estaban recibiendo los famosos 3 secretos proféticos. Pero fíjense bien en el final de esta cronología, porque la historia choca de frente con la realidad, la brutal epidemia global de la gripe española. Francisco fallece de forma prematura en abril de 1919 y su hermanita Jacinta en febrero de 1920. Sus vidas en el ojo público duraron a lo mucho un par de años. Entonces, la pregunta obligada es, ¿qué impulsó a estos niños en ese periodo tan corto? Básicamente afirmaban haber recibido un mensaje central sostenido en 3 pilares: un llamado urgente al arrepentimiento de la humanidad, el rezo diario del rosario y, muy importante, la necesidad de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Y vaya que se lo tomaron en serio. Los registros históricos nos cuentan que los niños empezaron a someterse a una autodisciplina tremenda. Llegaron al extremo de atarse cuerdas súper apretadas a la cintura y practicar penitencias muy estrictas. Definitivamente, el mensaje caló muy hondo en ellos. Pasamos a la segunda parte, el milagro del sol analizado desde una lente periodística. Y para entender el clímax de esta historia, solo piensen en este número, 70,000. 70,000 personas. La escala de esto es una verdadera locura. Imagínense la escena, una multitud inmensa, desde creyentes devotos hasta críticos y académicos, todos aglomerados, de pie en el lodo de Cova da Iria después de unas lluvias torrenciales. Todos ahí, con asientos de primera fila, esperando a ver si las aseveraciones de 3 pequeños infantes se confirmaban o si todo resultaba ser un fiasco. Y justo aquí es donde entra el debate que sigue vivito y coleando un siglo después. Es como tener una balanza. Por un lado, están los testimonios de los testigos oculares, gente que juraba haber visto al sol temblar, danzar, hacer zigzags loquísimos y emitir colores brillantes fuera de toda lógica. Pero del otro lado de la moneda entra el análisis científico riguroso. Investigadores modernos como John Nicol y el físico August Messen apuntan a ilusiones ópticas causadas por quedarse mirando fijamente al sol, lo que distorsiona la retina. Y por otro lado, Stuart Campbell sugiere que tal vez una nube de polvo estratosférico alteró cómo se veía el sol. Son 2 perspectivas completamente opuestas, intentando explicar el mismo momento en el tiempo. De hecho, para ser súper precisos con la parte científica, hay que definir un término clave: la retinopatía solar. En palabras sencillas, esto es un daño o distorsión temporal en las células fotosensibles del ojo por ver luces súper intensas directamente. Exactamente lo que pasa cuando ves al sol sin protección. Este es el mecanismo fisiológico exacto que profesores de física sugieren como la respuesta clínica para explicar los colores extraños y los movimientos que toda esa multitud juraba estar viendo. Pero, y siempre hay un pero, los relatos históricos nos presentan una anomalía fascinante. Resulta que hay registros de personas que estaban a kilómetros y kilómetros de distancia del evento principal.
O sea, individuos que no estaban metidos en el frenesí de la multitud, que no tenían ninguna presión social y que ni de chiste esperaban presenciar un milagro. Y sin embargo, reportaron ver al sol danzando en el cielo exactamente al mismo tiempo. Es un detallito documentado que definitivamente le da un buen dolor de cabeza a la teoría de la histeria colectiva. Entramos a la tercera sección, secretos e historia mundial, de lo micro a lo macro. Bueno, ¿cómo interpreta hoy la Iglesia Católica estos famosos secretos? Oficialmente, mapean cada una de las tres partes con conflictos geopolíticos súper específicos. Primer punto, conectan la visión que tuvieron de un infierno y la advertencia de otra gran guerra con el estallido real de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, vinculan los mensajes sobre Rusia directamente con la revolución bolchevique de 1917 y eventualmente la desintegración de la Unión Soviética en 1990. Y el tercer secreto se identifica oficialmente como una profecía del atentado de 1981 contra el Papa Juan Pablo II. Es increíble cómo conectan las visiones infantiles con las más altas esferas del poder global. Y para solidificar estas profecías, hay un evento cósmico histórico que no podemos dejar pasar. El 25 de enero de 1938, el cielo de todo el hemisferio norte se iluminó con una colosal aurora boreal. Lucía, que para ese entonces ya era la única de los tres videntes que seguía con vida, identificó este evento astronómico sin dudarlo. Dijo que esta era la gran señal predicha años atrás, la señal que advertía que una guerra global absolutamente devastadora estaba a punto de estallar. Llegamos a la última sección, el legado global y los peregrinajes, el eco moderno. Para comprender cómo se maneja todo este legado hoy en día, tenemos que hablar del marco doctrinal. La Iglesia Católica clasifica los eventos de Fátima bajo el concepto de revelación privada. Esto es importantísimo. Su postura oficial dicta que estas visiones no añaden nada nuevo a las bases de la fe, ni las corrigen. Simplemente sirven como una herramienta para ayudar a la gente a vivir su espiritualidad de manera más plena, en una época histórica en concreto. Es un equilibrio súper cuidadoso. Validan una experiencia extraordinaria, pero sin transformarla en un dogma obligatorio para todos. Y vaya que ese enfoque ha funcionado. Nomás chequen esta cifra, 7.300.000. Esa es la asombrosa cantidad de peregrinos que visitaron el santuario de Fátima allá en Portugal. Y ojo, este dato se registró únicamente en el año 2011. Nos demuestra con números duros y directos el inmenso poder de convocatoria masiva que tiene este fenómeno, incluso 100 años después. Y es que el mensaje de Fátima no se quedó estancado en Portugal. Traspasó fronteras literalmente gracias a la réplica conocida como la Virgen Peregrina. La trayectoria de sus viajes es una locura. Ha cruzado 64 países. En 1947, después de la guerra, la llevaron por toda Europa hasta la mismísima frontera soviética. En el 84 y en el año 2000 fue escoltada hasta el Vaticano a petición papal. Y en 2019 hizo su primera visita a las Américas, aterrizando en Panamá. Es una muestra brutal del alcance internacional que tiene esta historia en nuestra época contemporánea. Así que después de desempacar toda esta información, nos queda una gran pregunta rebotando en la cabeza. ¿Cómo logra un instante tan fugaz, vivido por 3 niños aislados en la campiña portuguesa a principios del siglo pasado, resonar de manera tan estruendosa en la devoción de hoy? Es sin lugar a dudas un rompecabezas fascinante donde se entrecruzan la historia humana, el debate científico y la fuerza inquebrantable de la convicción. La invitación queda totalmente abierta para que sigan explorando y sacando sus propias conclusiones sobre este singular fenómeno. Hasta la próxima. Gracias por ver. No olvides suscribirte y darle like para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.